Hola, buenas tardes. Acá estamos con una nueva clase em, para seguir pasando los contenidos que no alcanzamos a revisar en nuestras clases, dado esta normalidad que estamos viviendo. Em, Hoy día vamos a hablar sobre el método de escala de diferencial semántico, ¿ya? Em, Este es un método muy utilizado porque tiene una confiabilidad bastante importante. ¿Ya? Es una técnica que es bien fácil de desarrollar y administrar en general, a pesar de que al principio puede parecer bastante engorrosa porque hay una fórmula media china, digamos, pero en realidad si la explicamos bien se entiende y es fácil ¿cómo se llama?, de comprender cuál es el sentido de esto, ¿ya? Los resultados son fáciles de transmitir, sobre todo a la gerencia, ¿ya? Porque vamos a ver de que tiene que ver, está muy asociado a conceptos de percepción, imagen, ¿ya? Por lo tanto, la principal aplicación que tiene es para estudios justamente de imagen de empresa, de producto y de marca, digamos, ¿ya? Em, Entendiendo que la imagen es el promedio de muchas actitudes en particular hacia una empresa, un producto, una marca o un concepto o una idea, ¿ya? Entonces también por eso es que está dentro de lo que se llama la medición de actitudes, ¿ya? Es como yo me siento hacia una empresa, hacia una marca, hacia un producto, hacia una idea, hacia un concepto, ¿ya? Em, y de esa manera se evalúa. Entonces la medición de imagen persigue o requiere en realidad que las personas que están siendo encuestadas expresen su posición, ¿cierto? Respecto a muchas actitudes, ¿ya? Y utilizando para ello un cuestionario, ¿cierto?, que se llama de escalas múltiples, ¿ya? Em, los datos de esta escala llamada diferencial semántico, ¿cierto?, se analizan utilizando algo que llamamos un enfoque de análisis de perfil, ¿ya? Ese análisis de perfil abarca el cálculo de la media aritmética, ¿ya? Para cada conjunto de frases verbales, ¿cierto?, de cada objeto que estamos evaluando, ¿ya? Em, Aquí hay un ejemplo, ¿ya? Fíjense que yo estoy evaluando una marca de cigarrillos, cigarrillos Laramie, ¿ya? Donde le asignamos atributos, ¿ya? A esa cigarrillo. Entonces, por ejemplo, el atributo, o sea, el atributo está en realidad en la columna donde dice más, ¿ya? Y lo que está en la columna que dice atributo en realidad es el ítem que estamos evaluando, ¿ya? Entonces, los atributos en realidad tienen que ver con la elegancia, si es agradable, hermoso, fuerte, largo, bueno, adecuado, pero en función de un ítem que en el caso es presentación, cuyo atributo es la elegancia, ¿ya? O el otro extremo, ¿cierto?, que es lo ordinario, ¿ya? El aroma, por ejemplo, si es agradable y el extremo contrario es desagradable, si el color es hermoso o feo, si el sabor es fuerte o débil, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Y tenemos puntos intermedios, ¿ya? Que es representados por este muy, poco, poco o muy, que ahí está la escala esta de la que hablamos, ¿ya? Si se fijan es bien parecido, ¿cierto?, al método Likert en términos de la escala, pero aquí vamos evaluando, ¿cierto?, en función de conceptos y atributos, ¿ya? Em, entonces, ¿ya? Como ustedes pueden ver, cada escala va a tener cuatro clases de atributos, los cuales obviamente se van a identificar combinando adverbios de cantidad y adjetivos, ¿ya? Entonces es muy elegante, poco ordinario, muy ordinario, ¿ya? Vamos en ese sentido, ¿ya? Lo mismo abajo, aroma, estamos hablando que es agradable, es muy agradable, es poco desagradable, un poco desagradable o muy desagradable, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, como ustedes pueden ver, las clases de atributos se ordenaron en dos espacios, y donde uno es positivo, ¿cierto?, al lado izquierdo, y el otro es negativo al lado derecho, ¿ya? Ahora, la distribución, ¿cierto?, de los consumidores de cigarrillos Laramie por artículo
y valor de clase artículo está representado en esta tabla donde nosotros llenamos los artículos, ¿ya? Entonces, ¿qué representa esta tabla para que se vaya entendiendo? ¿Ya? Primero, fíjense que arriba en los títulos dice atributo, el más, ¿cierto? Y al lado dice muy, poco, poco, muy y menos, ¿ya? Y aparecieron estos numeritos debajo de cada, del muy, del poco y muy, ¿ya? Donde dice más 2, más 1, menos 2, que es una puntuación, ¿ya? Es lo que me permite a mí puntuar dependiendo de qué es lo que se elige, ¿ya? Y abajo, donde está el atributo de presentación y habla de la elegancia o de la ordinariez, ¿cierto? Hay números en cada casillero asociado al muy, al poco y al muy, ¿cierto? Donde dice 3, 2, 1 y 0, ¿ya? Y eso representa la frecuencia, ¿ya? En que se dio, por ejemplo, que personas que dijeron que era muy elegante, 3 personas lo dijeron, ¿ya? Esa fue la frecuencia. Que era poco elegante, 2 personas. Que era un poco ordinario, 1 persona. Y que era muy ordinario, nadie. ¿Ya? Entonces podemos, si ustedes se fijan, aquí estamos viendo que la cantidad de encuestados fueron 6. ¿Ya? Porque representa la cantidad de frecuencia que tuvo cada respuesta ahí, en función de esa pregunta, ¿ya? Y de ese atributo en realidad. ¿Ya? Si ustedes miran para abajo, que abajo dice lo agradable, el aroma, si es agradable, muy agradable, ninguna persona dijo que era así. Poco agradable, una persona dijo que el aroma era poco agradable del cigarrillo. Poco desagradable, 3 personas dijeron que era poco desagradable, ¿cierto? Y 2 que era muy desagradable, ¿ya? Entonces, si se fijan, en cada uno de los cuadros, todos deberían sumar 6, ¿ya? Porque son todos 6 encuestados, en este caso, para los atributos, ¿ya? Entonces, para poder calificar, ¿cierto?, esta encuesta, tenemos que aplicar esta fórmula. Y aquí es donde está la fórmula media china que les decía yo, ¿ya? Que es este x de n igual la sumatoria de los BI por los FNI partido por el número de C, ¿ya? ¿Qué significa todo esto? ¿Ya? El I implica la clase de cada atributo, ¿cierto? El BI, por tanto, es el valor del atributo de la clase I, ¿ya? El FNI es la frecuencia del atributo N en la clase I, ¿ya? El NC, el número de consumidores, ¿cierto? Y el XN, el valor promedio del atributo N, ¿ya? Que es lo que pretendemos calcular, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿cómo lo vamos a ver? Entonces, el BI, que dentro de nuestra fórmula, ¿cierto? Valor del atributo de la clase I, ¿ya? Y eso hay que multiplicarlo por el FNI. Es BI por FNI en la parte de arriba de la fórmula, ¿cierto? Que es la frecuencia del atributo de la clase I. Entonces, el BI, que nosotros vemos acá, ¿cierto? El valor del atributo serían estos cuadritos, esos números que están entre paréntesis. Ese es el valor de cada atributo. Muy, poco, poco y muy, ¿ya? Con más 2, más 1, menos 1 y menos 2, ¿ya? Ese es el valor de cada atributo, ¿ya? Y la frecuencia del atributo en la clase, ¿cierto? Va a depender de la frecuencia que hablábamos de respuesta de cada de las personas. Entonces, por ejemplo, para lo que es presentación, ¿cierto? El FNI sería 3, 2, 1 y 0, ¿ya? Por lo tanto, ¿ya? En nuestra fórmula, como es la multiplicación de esos dos valores y la sumatoria de ellos, entonces nosotros tenemos que aquí contar los BI por los FNI, ¿cierto? Es decir, más 2 por 3, que me da 6, más 1 por 2, que me da 2, menos 1 por 1, que me da menos 1, y menos 2 por 0, que me da 0, ¿ya? Entonces, la aplicación de la fórmula, ¿ya? Aquí tenemos los datos, como ustedes pueden ver, ¿cierto? En la diapo, me dio el resultado del el BI por el FN, para el primer ítem era 6, que era el 2 por 3, ¿ya? El 2, que era el valor, ¿cierto?, del atributo,
La frecuencia que era 3, por lo tanto 2 por 3, 6, ¿cierto? La segunda era 2, la tercera era menos 1, la tercera 0. Entonces, si lo sumamos, la sumatoria de todo eso es 7. Y la cantidad de encuestados o de consumidores, ¿cierto? Era 6, ¿ya? Por lo tanto, abajo, ¿cierto? Este NC que está abajo, ¿cierto? Es la cantidad de consumidores a los que aplicamos la encuesta. Por lo tanto, aquí, ¿ya? Se da 6. Por lo tanto, es 7 partido por 6 y eso nos da 1.17. Y ahí tenemos el valor promedio de lo que habla nuestra fórmula, este XN, ¿ya? 1.17. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Porque podemos calcular entonces el indicador para cada artículo de la marca, ¿ya? En este caso para el atributo presentación. Y el atributo presentación tiene un resultado de 1.17, ¿ya? Que es un valor positivo, ¿ya? Por lo tanto, se ubica, ¿cierto? Como la presentación es poco elegante, podría ser, en la escala que nosotros pusimos los atributos, ¿ya? Entonces, si se fijan, si hacemos el mismo cálculo para el resto de los indicadores y su significado, ¿ya? La presentación podemos decir que es más 1.17 el promedio, por lo tanto, queda dentro del rango poco elegante. El aroma es menos 1,0, por lo tanto, queda dentro del atributo poco desagradable. El color queda en más 0,5, por lo tanto, poco hermoso. El sabor es 0, ¿ya? Por lo tanto, ahí no hay una calificación del atributo, ¿cierto? La duración es menor, corta duración, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes se fijan, pueden tomar cada atributo y hacer los cálculos correspondientes según la tabla para ver si llegan a lo mismo, ¿ya? Para que lo vayan entendiendo mejor. Es importante hacer ese ejercicio porque así les permite entender un poquito esa fórmula media china, pero a la vez las va a hacer entender más rápido cuál es el sentido de hacer esta tablita, ¿ya? Y cómo se obtienen los resultados, ¿ya? Y que en función de esos resultados, ¿ya? Donde aplicamos una objetividad, ¿cierto? En función de las respuestas de las personas que califican esta escala, ¿cierto? Tenemos una idea de la imagen que proyecta, en este caso los cigarros Laramie, en función en la mirada de los consumidores de estos cigarrillos, ¿ya? Ese es el sentido de hacer este tipo de trabajo de diferencial semántico, ¿ya? Bien, resumiendo estas últimas clases, vimos cuestionarios y la estructura, ¿cierto? Vimos las reglas para construir cuestionarios, ¿cierto? Vimos qué tipos de preguntas podíamos tener en un cuestionario. Nos metimos en la medición de actitudes, fundamentalmente revisamos escala Likert y hoy día terminamos con el diferencial semántico, ¿ya? Con esto damos por terminado el tema de cuestionarios. Si ustedes bien se acuerdan, yo en la plataforma ABA subí dos documentos, uno que es de instrumento, o sea, de método cualitativo y otro de método cuantitativo, se llaman así, cuantitativo y cualitativo, y son dos documentos donde hay un trabajo y ejemplo de cosas a aplicar. Sería bueno que revisaran el cuantitativo porque ahí se pueden apoyar además en construcción de cuestionarios, ¿cierto? En metodología cuantitativa, ¿ya? Está bien didáctico, así que aprovéchenlo, ¿ya? Bueno, y cualquier duda está además, ¿cierto? Tienen mi correo, ¿ya? Yo voy a seguir con esto, vamos, si hay alguna contenido que hayamos pasado durante el semestre que no esté claro todavía, me avisan por correo, yo preparo y subo un videito para que conversar de esto o me hacen preguntas y yo respondo esas preguntas, ¿ya? Vía video, ¿ya? Eso sería todo por hoy, muchachos. Un abrazo a todos y que tengan un buen fin de semana.